Le agradezco a Pedro Tello, especialista en temas financieros, que esté con nosotros esta tarde para entender mejor la ley de ingresos que acaba de aprobar la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular. Vienen también otras modificaciones, vienen otras discusiones en las próximas horas, en los próximos días. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muchas gracias por el favor de la invitación para abordar este tema que sin duda a todos importa, porque de lo que decida el Poder Legislativo hoy en los diputados y hasta finales de este mes entre los senadores, dependerá el monto de los impuestos que vamos a pagar y al mismo tiempo el incremento en servicios públicos que evidentemente a todos afecta. Sí, dígame lo bueno de esta ley de ingresos y luego dígame lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y luego me platica de los grises. Yo diría que la parte favorable de esta propuesta que ha realizado el gobierno federal y está ahora mismo siendo analizada y aprobada por los diputados estriba en el hecho de cumplir la promesa gubernamental de no incrementar el número de impuestos y tampoco elevar los impuestos vigentes en este momento. Eso significa una magnífica noticia para los contribuyentes que cotidianamente estamos aportando al fisco a través del pago de impuestos. Otra muy buena noticia estriba en el hecho de la aplicación o la instrumentación de lo que se conoce como el régimen simplificado de confianza, que permitirá que el pago de impuestos para quienes tienen hasta 3,5 millones de pesos por concepto de ingresos a lo largo de un año se simplifique de una manera extraordinaria a través de la definición de un impuesto bajo que será cubierto de manera sencilla y sin toda esta carga de interpretaciones a las que debe someterse cada año el contribuyente, persona física o persona moral. Y la tercera, me parece que es una buena noticia en materia de impuestos, estriba en el hecho de que va a continuar el proceso de verificación de los grandes contribuyentes para que cumplan eficazmente con el monto de los impuestos que por ley tendrían que estar cubriendo. Eso yo creo que son las tres buenas noticias. Ahora, en el otro extremo están las malas nuevas. Y yo diría que las malas noticias son fundamentalmente dos. Uno, no habrá estímulos fiscales para que las empresas inviertan y generen más empleos en una economía en la que lo que necesitamos es precisamente incentivar a las empresas a invertir y a generar más y mejores empleos. Y por otro lado, desafortunadamente, se ha solicitado un techo de endeudamiento adicional del orden de los 850,000 millones de pesos, que equivalen a cerca de 3,800 millones de dólares para el próximo año. Lo importante sería que ese endeudamiento adicional se canalice efectivamente y de manera transparente a proyectos productivos que permitan generar al cabo del tiempo el monto de los recursos para pagar el servicio de esa deuda, en lugar de convertirse en un pasivo adicional con cargo al bolsillo de la sociedad mexicana. 850,000 millones de pesos que está autorizando la Cámara de Diputados que el gobierno federal se endeude. ¿Cómo se va a contratar? ¿A quién se va a contratar? ¿Es una deuda de corto plazo? ¿Es una deuda de largo plazo? Porque ha dicho el presidente que no quiere deuda. Yo diría, Juan Carlos, que los dos propósitos fundamentales a los que se destinaría ese endeudamiento que está solicitando el gobierno y están autorizando los diputados serían fundamentalmente estos. Primero, el gobierno estaría contratando deuda nueva a bajo precio para poder pagar deuda que se contrató en años atrás a un precio más alto. Estaremos refinanciando la deuda que ya traíamos arrastrando de años previos, y eso sería una buena decisión, porque en la medida en la que reducimos el monto de los intereses y ampliamos el plazo para el pago de los pasivos, en esa misma medida permitimos que una parte del presupuesto del gobierno federal se destine al apoyo al combate a la pobreza, al sector salud, educativo y por supuesto a la mejoría en las condiciones de las familias mexicanas. Y el segundo destino deseable sería, tal como lo mandata la ley, que cada dólar y cada peso de deuda nueva que se contrate vaya a proyectos productivos cuya rentabilidad esté fuera de toda duda, para que al cabo del tiempo esos mismos proyectos vayan generando los recursos en pesos que permitan cubrir los intereses y pagar el capital de la deuda que se contrate en moneda nacional, o
de los recursos que permitan pagar en dólares la deuda que se contrata en moneda extranjera. Si se cumplen estos dos propósitos, estaremos frente a una decisión apropiada de mayor endeudamiento, pero si no hay transparencia en el manejo de la nueva deuda, estaremos en todo caso endosándole, insisto, obligaciones adicionales a la sociedad mexicana. Hay tres aspectos, entre algunos, que han resaltado por ser polémicos: el tema de que se limitan las donaciones para las organizaciones de la sociedad civil, que las empresas no podrán hacer deducciones, no podrán justificar ese dinero como lo vienen haciendo actualmente, y eso puede afectar, dicen algunas personas, a 9,000 organizaciones sociales que podrían perder donativos por 8,000 millones de pesos al año. Ese es un punto. El otro punto, el inscribir a los jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. Se hablaba de que habría sanciones para quien no lo hiciera, y pues eso qué significa. Y el tercer punto, que a los contadores públicos les están obligando a reportar ante la autoridad cuando haya una situación de lavado de dinero, cuando haya dinero ilícito. ¿Estos tres puntos son realmente polémicos o son necesarios? Por supuesto que son muy polémicos. Recordemos que frente a la incapacidad del gobierno federal para poder atender todos los requerimientos que en materia de salud, de educación, de condiciones elementales de alimentación tiene parte de la sociedad mexicana, en atención a esa circunstancia se han creado asociaciones de apoyo, de asistencia social, que requieren recursos que obtienen a través de las donaciones de personas o empresas. Fijar un tope a las donaciones significa restar capacidad para que estas organizaciones, con un propósito de atención social muy que merece y amerita el reconocimiento, puedan seguir realizando su labor. Yo creo que es un error avanzar por esa vía, por la vía que ha propuesto el gobierno federal, a menos que los diputados o los senadores en su momento decidan que, en lugar de hacer extensivo a la totalidad de los posibles donantes un límite a la contribución, lo que valdría la pena sería en todo caso que las instituciones que reciben esos recursos justifiquen y transparenten el uso de tales fondos para poder permitirles la recepción de cantidades mayores. Por cuanto al asunto de la inscripción de los jóvenes ante el sistema de administración tributaria, en su registro federal de contribuyentes, yo creo que el gobierno federal equivoca el propósito de una ley de ingresos. Una ley de ingresos busca ubicar con precisión las fuentes de recursos para financiar el gasto público, y lo que parece y tratan de hacernos creer es que se trata de un registro como de población potencialmente contribuyente en nuestro país, cuando de lo que se trata finalmente es de ir recabando información que no tiene ningún sentido en este momento en manos del SAT y tampoco se justifica en materia de generación de ingresos para un país como el nuestro. Y por último, la cuestión de los contadores. Yo creo que hay que reconocer, hubo prácticas de contadores que ocultaron, yo diría, información que fue registrada inadecuadamente, y yo diría incluso hasta fraudes con manejos de recursos fundamentalmente de empresas. Y el hecho de que ahora se establezca la obligación de que los contadores reporten oportunamente posibles causas de fraude, de desvío de recursos o de registros contables inadecuadamente reportados o registrados, yo creo que es una medida que permite avanzar hacia el combate a la elusión y a la evasión fiscal, solo que me parece que darle un matiz penal a las consecuencias de quienes no lo hagan, me parece que es un exceso en un país donde lo que hace falta es generar más transparencia y propiciar el pago voluntario de impuestos. Sí, también se contempla la Ley de Ingresos de la Federación del 2022, los que se obtendrán por la legalización de los vehículos extranjeros, que son cientos de miles de vehículos de procedencia extranjera que circulan ilegalmente en nuestro país, sobre todo en el norte. Y en la Ley de Ingresos se establece que esto no se va a incluir en la recaudación federal participable, sino que se va a colocar con carácter de excedente, con el objetivo de etiquetar estos recursos para los municipios donde están estos vehículos, y particularmente en pavimentación y bacheo. Esta decisión, ¿cómo la califica usted? Yo creo que es una buena decisión el uso final de los recursos que se van a captar,
por la legalización de los automóviles que circulan ilegalmente en el territorio nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata de que beneficie las finanzas de los gobiernos locales y concretamente que vayan hacia la mejoría de las vías de comunicación. Eso me parece que es bastante loable. Lo que no me parece que es una decisión apropiada es proceder a la legalización del contrabando automotriz que durante años ha prevalecido en nuestro país. No importa si se ha concentrado en el norte, si se ha extendido a otras partes del territorio nacional, lo que importa es que estamos frente a otro golpe al Estado de Derecho y a la certidumbre empresarial que tendría que prevalecer en México, porque entre los años 70 y el año 2013 se decretaron 11 legalizaciones de automóviles chocolate en México, y la pregunta ahora es, ¿cuántas más harán falta para de una vez por todas controlar y evitar o contener definitivamente la importación ilegal de automóviles cuyas condiciones ambientales y de eficiencia y protección y seguridad en Estados Unidos han sido calificadas como de muy bajo nivel, para traerlos a México tratando de venderlos a un bajo precio y endosándonos una factura ambiental y de seguridad muy elevadas para nuestro país? Eso es lo que me parece que no podríamos seguir permitiendo en México. Ya son suficientes 11 legalizaciones de automóviles ilegales como para seguir decretando más y más con el presente gobierno. Si los números que maneja esta ley de ingresos en recaudación, 7.088 billones de pesos, 7.08 billones de pesos más bien, recaudación, crecimiento 4.1% del Producto Interno Bruto, tipo de cambio en 20.3, el precio del barril del petróleo 55.1, producción del petróleo 1.82 millones de barriles diarios. Estas cifras que maneja el paquete económico son reales, son cifras creíbles, son cifras que en la realidad se van a presentar. ¿Es un panorama realista o es un panorama demasiado optimista? Yo creo que hay tres cifras que vale la pena cuestionarnos razonablemente porque parecen alejadas de lo que va a ocurrir en la economía mexicana. La primera es la del crecimiento esperado de la actividad económica nacional. Nuestra economía, lo mismo que la economía mundial, están perdiendo buena parte del vigor de la reactivación que mostró en la primera parte de este 2021, y seguramente esa desaceleración se va a extender al próximo año. Segundo, el monto del precio promedio del barril de exportación de petróleo está artificialmente por abajo del nivel que prevalece en este momento y del que seguramente va a prevalecer el próximo año. Y tercero, me parece que la inflación que se está pensando vamos a tener el próximo año está por debajo de la inflación que en realidad va a tener la economía mexicana. Y estos tres signos vitales, crecimiento de la economía, precio del petróleo e inflación, tienen un impacto directo sobre las finanzas públicas, porque una economía que avance a un ritmo menor genera menor recaudación para las finanzas gubernamentales. Ingresos petroleros superiores a los que se tienen estimados originalmente puede generar al mismo tiempo la libertad para que el Poder Ejecutivo utilice esos fondos excedentes en función de criterios políticos más que de necesidades económicas o de corte social. Y por último, una inflación que avance a un ritmo superior al que originalmente se está estimando significa que el poder de compra de las familias mexicanas, de las amas de casa que nos están escuchando y viendo en este momento, va a erosionarse a un ritmo mayor al que originalmente se había previsto. Y son tres temas que afectan, insisto, finanzas, economía y finanzas de la propia economía familiar. Pedro Tello, especialista en temas financieros, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación para explicarnos y entender mejor esta propuesta, esta ley de ingresos aprobada por la Cámara de Diputados. Falta todavía que pase a la Cámara de Senadores. Gracias, Pedro, estamos en contacto. Buenas tardes. Gracias a ustedes.